Hola a todos y a todos. Estamos aquí nuevamente con otro vídeo de Pon en tu vida y en este caso, como lo prometido es deuda, os había comentado que íbamos a hacer un segundo vídeo respecto a la entrevista de trabajo como tal. Bueno, en este caso voy a hablaros de los tipos de entrevistas de trabajo que hay, que en los últimos años pues la verdad es que han cambiado y han evolucionado bastante, tanto lo que es la actividad laboral como lógicamente lo que son la gestión de los recursos humanos como tal. Bueno, la primera entrevista de trabajo tradicional es la entrevista de trabajo individual, en aquella donde solo hay un candidato y donde como mucho podéis tener uno o dos entrevistadores, con lo cual uno va a llevar la voz cantante, va a ser aquel que os haga más preguntas y otra persona va a tomar nota de tus actitudes, de tus respuestas, de tu comunicación no verbal. Por lo tanto, estate atento. Es un estilo a poli bueno, poli malo, pero bueno, en este caso llevado a la entrevista de trabajo. También esa persona que está tomando nota también te puede preguntar y puede hacer hincapié en que aclares o amplíes alguna de las preguntas que te ha hecho su compañero. Por lo tanto, tienes que ser consciente de que los dos te van a preguntar y que de alguna manera tienes que estar atento a estar mirando para los dos, a enfatizar tus respuestas y explicárselo o hablar para las dos personas, no solamente para el que hace las preguntas, sino también para aquel que toma nota. Esto sería el tipo de entrevista individual y donde se va a plantear, como ya te adelantaba en el vídeo anterior, que tú hables, expliques lo que no está escrito en el currículum, es decir, qué logros has conseguido, el por qué tú eres el candidato idóneo, y es decir, ampliar aquello que no está puesto en el currículum vitae. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el tipo de entrevista individual. En la entrevista hay otro tipo de entrevista que sería la entrevista grupal. Bueno, la entrevista grupal lo que te vas a encontrar es que hay más candidatos como tú a los cuales vais a hacer un tipo de prueba, una dinámica de grupo, y donde los entrevistadores en este caso van a estar alrededor vuestro, os van a dar unas indicaciones iniciales y después van a estar observándoos cómo desarrolláis la actividad. Quién toma la iniciativa, qué grado de actividad tenéis cada uno, qué empatía tenéis respecto a los demás miembros de tu grupo. Y es decir, van a ver un poco cómo reaccionas y quién da argumentos, quién da contraargumentos, quién no participa, es decir, esas cuestiones que hacen que hagan una valoración en cuanto a que tú estás dentro de un grupo. El juego, la dinámica de grupo o la actividad más raramente tiene una solución, así que no te obsesiones con llegar a la solución. Hay veces que sí tiene solución, o otras veces la solución es que vosotros debatáis, participéis, y eso que quieren ver, cómo vosotros participáis y cómo vosotros hacéis las cosas. Entonces van a calificar a cada uno, pero de forma individual, pero viéndoos trabajar en grupo. Otro tipo que con el paso del tiempo se ha ido realizando o perfeccionando por la tecnología son las entrevistas telefónicas. Bueno, como os decía en el vídeo anterior, las entrevistas telefónicas ya pueden ser más o menos profundas, es decir, no solamente pueden ser, como os decía el vídeo anterior, de decir, bueno, os convoco a tal día, a tal hora, para que usted venga y le vamos a hacer una entrevista, sino que cuando se hace una entrevista ya seria, ya mucho más completa por teléfono, ya te van a preguntar sobre tu currículum, sobre tu experiencia, cuál fue el último trabajo que hiciste, es decir, esto sobre la marcha, con lo cual cuando coges el teléfono tienes que estar dispuesto, como os decía estos días, a que tu currículum lo tienes que conocer muy bien, y saber en qué situación estás, tu disponibilidad para viajar o para incorporarte a un puesto, todas esas cosas las tienes que conocer. Y por lo tanto, en una entrevista telefónica de este tipo ya quieren sacar mucha más información y quieren ver ya pues cómo te explicas sobre la marcha, cuál es tu grado de improvisación, porque al final la llamada no deja de ser un tema de improvisación. Entonces ya es un tipo de entrevista. Si lo consideran oportuno, igual te quieren hacer otra entrevista que sería ya presencial. Pero en ese caso la entrevista, este tipo de entrevista telefónica ya más profunda, puede servir incluso para que ya te descarten, o si no, que pases a otra prueba. Entonces, tenerlo presente. La variación que ha habido con la entrevista telefónica y con la tecnología que hay ahora, pues es el utilizar
pues la videoconferencia, un programa como el Skype, en donde ya vas a estar viendo al candidato y ya vas a poder interactuar como si fuera una entrevista. Digo esto de como si fuera una entrevista porque tienes que tener en cuenta que tienes que estar vestido y en la actitud como si fuera la entrevista presencial. Tienes que cuidar lo que sale en tu entorno de tu despacho, en tu casa, es decir, tienes que cuidar de que ese día esté en silencio o que la familia no vaya a llamar por teléfono o tocar el timbre o que haya alguien para que lo atienda, porque lo ideal es que no te interrumpan. Insisto, tienes que estar de aspecto físico y vestido como si fuera una entrevista presencial, en donde te van a volver a preguntar, pues lo mismo que una entrevista presencial, tu experiencia, disponibilidad para incorporarte al puesto, qué hiciste en tus trabajos anteriores, por qué tú eres el candidato idóneo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya te están viendo, por tanto tienes que estar cuidando tus gestos. Te presente que cuando la videoconferencia hay siempre un lag, es decir, una diferencia de tiempo entre que tú hablas y la otra persona por la tecnología, por internet, que aunque vaya muy bien, siempre se tiene que hablar a una velocidad más lenta y esperar bien a que la otra persona te escuche, es decir, ten presente que no es lo mismo que tenerlo en presencia, por muy bien que vaya internet y vaya todo muy fluido, la cámara y demás. Días antes comprueba, porque te avisarán, días antes comprueba de que con un amigo, una amiga, un familiar, que la videocámara, que la webcam del portátil o del ordenador pues funciona correctamente, y el micrófono, y que bueno, y que tú que sepas el ángulo que va a salir detrás de ti, que no va a salir ahí, no sé, una foto o un póster ahí comprometido. Entonces, bueno, aquello que en principio no tampoco diría nada de ti, y pero que tampoco te lo vean ahí de una forma inmediata, que puede ser simplemente una anécdota, pero que con el tiempo que se tiene, pues ya te juzgan. Esto es así. Otra de las entrevistas que hay son las entrevistas que se denominan de presión. Son para aquellos puestos de trabajo donde el candidato va a estar sometido a una tensión y a un estrés importante. Va a ser un trabajo donde vaya a tener que tomar decisiones de forma inmediata, con responsabilidad, y por tanto la entrevista va en esa línea. Va en esa línea de decir al candidato, en ponerlo en situaciones muy similares, reales al trabajo o absurdas, pero que impliquen una respuesta inmediata por parte del candidato. Ahí se mide su capacidad de reacción, su improvisación, su resistencia y su capacidad a la frustración. Entonces eso es lo que se intenta probar con ese tipo de pruebas, que cada vez se hacen más, y sobre todo, muy importante según para el puesto, donde se valora el control emocional del candidato. Así que tenlo presente si te hacen un tipo de entrevistas de este tipo. Y por último, hay un tipo de entrevista que se está dando según las actividades o los puestos, ahora mismo por el mercado laboral, donde se trabaja, porque se trabaja por factores o por producto. Es el caso de las entrevistas por competencias. Bueno, las entrevistas por competencias son aquellas en donde se va a dejar un poco más al margen lo que sería el currículum, y te van a preguntar por tus experiencias profesionales, qué logros has conseguido, de qué manera, es decir, cómo lo has hecho, por qué optaste por esa forma de hacerlo frente a otras, y sobre todo, una vez que las has hecho, el ver los resultados, qué resultados has obtenido y de qué manera. Por lo tanto, te van a hacer pues valorar sobre todo tus capacidades y cómo te has enfrentado a los retos o al trabajo que te habían encomendado. Bueno, pues esto es todo en este tipo de vídeo, en cuanto quería comentaros un poco el tema de el tipo de las entrevistas. Me queda otro donde quiero haceros más hincapié en algunos detalles de contacto directo en la entrevista, y algunos detallitos en cuanto a el saludo, qué tipo de preguntas nos pueden hacer, cómo las podemos contestar, etcétera, etcétera. Hay una serie de preguntas, ya os adelanto, hay una serie de preguntas que se deben conocer siempre, y hay que llevar la respuesta preparada. Por lo tanto, es lo que vamos a ver pues en el próximo vídeo, que será Pon en tu vida
preguntas de una entrevista. Así que gracias por la atención. Ya sabéis, un like si os ha gustado o no os ha disgustado mucho, el suscribíos y la campanita para que os avise cuando ponga aquí, suba más vídeos. Así que nada, por último, agradecer a la gente que suscrita, las felicitaciones así de los vídeos, que parece que os están gustando, y nada más, yo encantado de compartir alguna cosa y que os pueda resultar útiles. Así que nada, me despido, hasta el siguiente vídeo, gracias.